Fiel y verdadero, Padre. Gloria a tu nombre, Padre eterno. Amados, si yo los continúe bendiciendo, antes de orar quiero compartir con ustedes el título de esta enseñanza. Se llama Viva el fuego de Dios. Yo creo que el fuego ya cayó. Ya el fuego cayó aquí a través de la alabanza y la adoración. Así que prepara tu mente, prepara tu corazón, porque el Señor va a hacer cosas grandes, prodigiosas. El Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, yo le decía al Señor: Señor Padre, esto tiene que ser una vivencia. Porque ¿cómo podría uno hablar de avivar el fuego de Dios si uno no puede, si uno no está en fuego? Tiene que empezar, la enseñanza tiene que ir primeramente a la vida de uno. Tiene que ser un testimonio realmente de que pueda estar uno en fuego para poder predicar, avivar el fuego de Dios. Querido hermano, levanta tus manos. Señor y Padre celestial, honramos, Señor, tu presencia en esta noche, Padre eterno. Que sea, Señor, que no sea yo el que hable en esta noche, Padre eterno, para que este pueblo, Señor, no vea un hombre más, Señor, hablando ni predicando tu palabra, sino que puedan verte a ti, Padre eterno. Que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, sea la que penetre, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, Señor, los tuétanos, los huesos, discierna las intenciones y los pensamientos del corazón. Padre eterno, glorifícate, Señor, mi amado Jehová, mi Dios. Que ese fuego, Padre, para que ese aceite, Padre eterno, Jehová mi Dios, caiga, Señor, en cada vasija, Padre eterno. Cada vasija que esté, Señor, sedienta de tu presencia, sedienta de tu Santo Espíritu, Padre eterno, Jehová. Padre, imploramos tu favor, imploramos tu misericordia, Padre. Imploramos, Señor, que el fuego del cielo, el fuego de Dios, Señor, mi Dios, sea, Jehová, mi Dios, descendiendo, sea cayendo, Padre, sea consumiendo todo lo que sea consumiendo todo sacrificio, Padre, en esta noche, Padre. Habla, que tu siervo escucha, Padre bendito. Atendemos a tu voz, Padre. Atendemos, Señor, mi Dios, a tu palabra, Padre bendito. Para que tú nos hables, Señor, mi Dios. Para que tu palabra, Señor, fluya, corra como río de agua viva, Señor, en esta noche, Padre bendito. Gracias por siempre, Padre bueno. Pueden tomar asiento, músicos también. Pueden abrir la palabra en 2 Timoteo 1, 6. 2 Timoteo 1, 6 al 9. La palabra del Señor nos dice así. 1 Timoteo 1, 6 al 9. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por medio del Evangelio, según el poder de Dios. Vemos que el apóstol Pablo viene y le imparte, dice que el cual recibiste es el don de Dios. ¿Por qué nos habla la palabra que es un don de Dios? ¿Por qué? Porque el fuego es un fruto del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, ¿verdad? Que nos va a hacer a nosotros, ¿cómo le explico? Avivar en nosotros esa llama, avivar el fuego, en otras palabras. ¿Ves? El apóstol Pablo imparte sobre él el fuego. En otras palabras, Pablo le vino a impartir lo que estaba en él. Vino y lo impartió. Pero el apóstol Pablo viene y le da un consejo, porque empieza a notar con el tiempo que, en otras palabras, el fuego a Timoteo se le había apagado, ¿verdad? Y una de las características que él nota cuando el fuego se apaga es que dice que un espíritu de cobardía, ¿verdad?, empieza a tomar control en él.
que empieza a avergonzarse de predicar el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y tuve la curiosidad de buscar otra versión, la versión hispanoamericana, y me llamó mucho la atención lo que dice, porque dice, por eso te recuerdo el deber de reavivar el don que Dios te otorgó cuando impuse mis manos sobre ti. Porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, de amor y dominio de nosotros mismos. Dice, así que no te avergüences de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Al contrario, sostenido por la fuerza de Dios, sufre juntamente conmigo la propagación del mensaje del evangelio. Consejo que Pablo viene y le da a Timoteo, ¿verdad? Primer punto, reaviva, le dice aviva. En otras palabras, le dijo en la versión Reino de 1960, le dice aviva. O sea, en otras palabras, el fuego no se le había apagado, simplemente la llama se le había bajado. Le dijo aviva el fuego del don de Dios. Vemos en esta versión que le dice, te recuerdo el deber de reavivar, ¿verdad? De reavivar, o sea, volver al estado de la buena voluntad de Dios, volver al estado del fluir del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, que es lo que va a hacer que entonces nosotros no nos movamos en nuestra humanidad con un espíritu de cobardía. Es lo que va a hacer que no nos avergoncemos de predicar el evangelio. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Timoteo pudo haberse avergonzado de predicar en algún momento el evangelio? Porque eso es lo que nota Pablo en él. Le dice, no te avergüences de predicar el evangelio. Le dice, si no sufre. Le dice, sufre los mismos padecimientos juntamente conmigo por la propagación del mensaje del evangelio. Y el Señor me llevaba más adelante, y es lo que nos habla en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dice 16:1. Y dice así, Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, dice, pero de padre griego. Vemos que me hizo gracia lo que dice la palabra, dice, pero de padre griego, o sea, lo pone como un pero, lo ve como algo negativo. Le dice, hijo de una mujer judía creyente, o sea, una mujer que se había vuelto al cristianismo, pero tenía un padre griego, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nota el apóstol Pablo? En él se avergüenza que al tener esa naturaleza griega, en otras palabras, ¿qué era lo que sucedía con esa cultura griega? Rendían culto a los mitos, rendían culto a las fábulas, rendían culto a las tradiciones. Entonces, ve que que Timoteo se había estado desviando conforme a las tradiciones griegas. Entonces, esa tradición le estaba apagando el fuego. O sea, en otras palabras, habían dos naturalezas en Timoteo. Había una naturaleza creyente a través de su mamá, a través de su abuela Loida, pero tenía un padre griego que lo hacía seguir las tradiciones conforme a esa nación donde creían en las mitologías, donde creían en la Afrodita, donde creían en la cultura, el culto. Por eso viene y le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque todo eso era parte de esa naturaleza, eso era parte de esas tradiciones, de esos mitos, de esas fábulas, le dijo Pablo en un momento, las fábulas que son cuentos de viejas, ¿verdad? Le dice, ejercítate para la piedad, aviva el fuego del don de Dios. Y es aquí donde el Señor me mostraba que esto es algo que una naturaleza que en cierto modo puede darse hoy en día al nivel de la iglesia global, o sea, a nivel de los hijos de Dios, a nivel de la iglesia de Jesucristo, donde en cierto modo puedan haber áreas en nuestra vida donde haya una naturaleza griega que hasta que nosotros no la crucifiquemos con nuestras pasiones y deseos, el fuego no va a poder a tener ese nivel de llama
como el Señor quiere, sino que lo que vamos a permanecer es con una llamita que Pablo le dijo, aviva, porque Pablo conocía lo que estaba en él. Pablo era una persona que estaba en fuego, Pablo era una persona que estaba en el Espíritu, una persona que había escribido muchas cartas, una persona que subió al cielo, una persona que había visto cosas, dice, inefables, ¿verdad? Es una persona que, o sea, que tenía comunión en todo tiempo con el Señor, y eso vino Pablo y lo impartió sobre Timoteo. Pero ya Pablo empieza a notar que Timoteo no está siguiendo ese mismo fuego que Pablo le impartió. Ya no estaba en él. Ya esa llama que él vino y le impartió en un momento, ya se estaba bajando. La naturaleza griega no lo dejaba venir nuevamente a aumentar la llama, a no ser que él viniera, crucificara su carne, se despojara, se ejercitara para la piedad y dejara las costumbres griegas, dejara de agradar la corriente de este mundo. Y eso sucede hoy muy en día, donde podemos adaptarnos mucho a las tradiciones de este mundo. A las tradiciones de este mundo, donde en cierto modo podemos estar en nuestros medios, podemos estar en nuestros trabajos y llegar un momento a otro y nos dice, ay, mira, usted era cristiano. Entonces, imagínate el caso de Timoteo, cómo de un momento a otro él iba a poder dar testimonio de Jesucristo. Pablo le dice, no te avergüences de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ya estaba enrolado con los griegos en esas tradiciones. Y es como que de un momento a otro él diga, bueno, ¿y ahora cómo me presento yo como hijo de Dios? Si me conocen como griego, ¿cómo somos nosotros conocidos? Si realmente como esos judíos convertidos al cristianismo, judíos creyentes, o como griegos, o como que practicamos ambas. Es aquí donde la primera palabra nos dice a nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo llegó y dijo un momento, si he de agradarme en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, pero bueno, en fin, todas esas cosas las tengo por basura. Si es por darme gloria, todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Prosigo a la meta, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta para lograr así el supremo llamamiento de Dios. Si nosotros realmente queremos estar en fuego del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que fluya de continuo, que nos ponga hambre, que nos ponga sed, que donde estés, que el Espíritu te levanta de madrugada y sientes esa hambre, sientes esa sed por ir a meterte en esa presencia de Dios, a implorar esa presencia de Dios, que quieres esa búsqueda continua de la presencia de Dios. Eso solo lo va a hacer el fuego del Espíritu de Dios. Porque en nuestra humanidad, podemos conformarnos a este siglo. En nuestra humanidad podemos aceptar tal y como somos, o estamos convencidos de lo que hasta el día de hoy podemos haber alcanzado. Y Pablo llegó un momento y dijo, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en un continuo renovamiento, en una continua transformación, en una continua revisión de nuestra vida. ¿Qué áreas pueden haber en nosotros que apagan el Espíritu? ¿Qué áreas en nuestra vida? Podríamos decir que si la llama se baje, es que el Espíritu se esté apagando en nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Y el mismo Pablo dijo, no apaguéis el Espíritu. No menospreciéis de las profecías. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado consejo? A través de ministros, a través de sueños, a través de palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Y veamos lo que nos dice Mateo 25, la parábola de las vírgenes. Dice que 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Qué sucedió con las insensatas? Les estaba pasando lo que le pasó a Timoteo. Tenían fuego en un momento, pero se confiaron y ya el fuego se les había apagado. Ya no tenían aceite. Y la llama ya se acabó totalmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Avivar ese fuego. ¿Para qué?
para que nosotros seamos como las vírgenes prudentes, que tengamos aceite continuamente. ¿Qué sería ese aceite? La unción del Espíritu Santo. ¿Qué sería ese aceite? La presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Pero eso solo lo vamos a hacer con una renuncia genuina, a nuestras pasiones, a nuestros deseos carnales, a todo aquello que nos impida a nosotros que el fuego se avive. Aquí es donde el Señor nos pone un alto, donde el Señor nos pone, en otras palabras, en el valle de Josafat, en el valle de la decisión. Si queremos realmente tener una llamita, porque vea que Pablo le dijo, avívalo, no le dijo enciéndelo, le dijo avívalo. En otras palabras, vuelve, sopla, muchas veces, no sé si conocen eso que se usa en las fogatas, esas cosas que hacen así, y sopla y la llama empieza a crecer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es el soplo del Espíritu Santo va a arder la llama en cada uno de nosotros, para que nosotros realmente podamos estar en fuego, en el fuego del Espíritu de Dios, ¿verdad? Juan llegó y dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí uno cuyo yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, cuando el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero tiene que venir el fuego de Dios a nuestra vida. Tiene que venir ese don del Espíritu Santo tiene que avivarse en nosotros. Y ese don va a hacer que tú tengas hambre, que tú tengas sed, que tú le alabes con todas sus fuerzas, que tú te conviertas en un verdadero adorador, que le alaba al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Por eso vemos que en primera de Timoteo 4:7 dice así, precisamente lo que veníamos hablando. Pablo le habla a Timoteo en primera de 4:7, le dice, desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Y busqué en la otra versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, desecha los mitos prófanos que solo son cuentos de viejas, ejercítate para una vida auténticamente piadosa, teniendo en cuenta que el ejercicio corporal no sirve para mucho. Aquí yo creo que habemos personas que hacemos ejercicios, pero ¿qué es lo que pasaba a diferencia de Timoteo? Era parte de su cultura, era parte de sus tradiciones, era parte de sus costumbres. Pablo se lo pone como un ejemplo, que ve que le gusta hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque a todos los griegos les gustaba darle culto al cuerpo. Entonces el hombre quería ejercitarse, el hombre quería seguir esa corriente de ese mundo. Pablo le dice, ejercítate para la piedad. O sea que no está malo tampoco que tú hagas ejercicio, ¿verdad? Ni la palabra lo está condenando, pero realmente sobre para qué nosotros nos estamos ejercitando espiritualmente. ¿Cómo nosotros ejercitamos nuestro espíritu? ¿Es vago? ¿Es perezoso? ¿O realmente nuestro espíritu está en esa llama de fuego? Nuestro espíritu anhela cada día más esa presencia de Dios. Y el Espíritu realmente no es que quiera señalarnos, no. El Señor lo que quiere es llevarnos a cosas mayores, es llevarnos a cosas más profundas. El Señor lo que quiere es llevarnos a desarrollar e incrementar cada día más una relación, una intimidad con Él. Y esto lo vamos a lograr a través de avivar ese fuego de Dios. Voy a poner un ejemplo. Dice Jeremías 29. Jeremías estaba cansado por un momento de que lo estuvieran señalando, de que daba la palabra, lo señalaban, lo golpeaban, de todo le pasó a ese hombre, ¿verdad? Ya estaba queriendo tirar todo, ¿verdad? Y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Prueba que usted pueda tener, adversidad que usted pueda tener, señalamiento que usted pueda tener, circunstancia que usted pueda tener. Si usted está en fuego,
nadie se lo va a pagar. No, absolutamente se lo va a pagar. El enemigo no te lo va a poder apagar. El mundo no te lo va a poder apagar. El señalamiento no te lo van a pagar. El sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo no te van a pagar el fuego. Más bien, ¿qué es lo que pasó con Pedro, con Juan, después de que les metieron semejante latigada? ¿Verdad? Que les dijeron, no prediquen más en ese nombre. Dice que más bien iban gozosos de la semejante latigada que les dieron. ¿Por qué? Porque sufrieron ese padecimiento por Cristo. Porque sabían que estaban en el camino correcto. Porque sabían que estaban en el camino ordenado. ¿Verdad? Porque sabía cuando el ángel le dice, lo saca Pedro del templo y le abren las puertas, se abren por sí solas, lo ponen en una calle siguiente, ¿verdad? Y al día siguiente le dice, ve nuevamente al templo y predica. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jeremías? A pesar de lo que pudo haber visto un momento de mucha aflicción, de mucho dolor, señalamiento, lo que sea. Dice, pero había en mi corazón. Dice, había en mi corazón como un fuego ardiente. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros. Un fuego ardiente que se meta en nuestros huesos. Que nos va a hacer mantenernos firmes a pesar de lo que podamos nosotros vivir. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no estamos en fuego? Entonces empieza a tomar control nuestra humanidad. Empieza a tomar control nuestra razón. Empieza a tomar control el hombre natural, el viejo hombre, la pasada manera de vivir. El mismo Pablo llegó y dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se le vuelven locura. En cambio el espiritual, en cambio el que está en fuego, dice, percibe todas las cosas, discierne todas las cosas y no es juzgado por nadie. Cuando tú estás en fuego, la revelación va a venir a tu vida. Cuando tú estás en fuego, tus oraciones son contestadas. Cuando tú estás en fuego, tú hablas con el Padre y tú sientes la intimidad y tú sientes la comunión con Él. El Señor quiere todo eso para todos. El Señor eso es lo que quiere. El Señor no quiere tener huérfanos, no quiere tener siervos. El Señor quiere tener amigos. Jesús dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ¿cómo lo vamos a incrementar ese fuego? Estando en esa presencia de Dios, para que entonces ese hombre natural no venga a la razón, no venga a la razón a cosas que son profundas, a cosas que se tienen que acomodar espiritualmente a lo espiritual, no vengan a parecerme a mí semejante chiflazón o locura. Que en la humanidad, que está bien, que los de afuera les puede parecer locura, pero las cosas espirituales a nosotros no nos pueden parecer locura, porque el Espíritu de Dios, cuando estamos en fuego, va a empezar a fluir en nosotros de diferentes formas. El Señor nos va a decir, ve aquí, haz esto, dale palabra a fulano, haz lo otro, imponle las manos al otro, dile tal cosa. El otro necesita una palabra de aliento, necesita que le hables tal cosa, continuamente. Así tiene que ser. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere traer un nuevo avivamiento sobre su pueblo, a un nivel global. El Señor quiere traerlo. ¿Por qué? Porque el Señor, estamos entrando a un tiempo donde el Señor está preparando a su novia, está preparando a su iglesia, y Él no puede venir por una iglesia apagada. Él no va a venir por vírgenes que tengan sus lámparas apagadas. Él va a venir con vírgenes que están con sus lámparas encendidas, que pueden alumbrar por donde caminan, que no están desapercibidas, que no están con unción prestada como las otras le dijeron, danos de vuestro aceite. No, vayan, cómprelo. O como ellas que se confiaron. No, la iglesia de Jesucristo tiene que estar entendida y tiene que discernir los tiempos que estamos viviendo. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos no puede estar detrás del palo, no puede estar totalmente en otras, desapercibida, enredada en la corriente de este mundo, enredada siguiendo tradiciones y fábulas ni mitos, que Pablo los llama cuentos de viejas. La iglesia de Jesucristo tiene que estar entendida de los tiempos, tiene que estar entendida de las sazones, tiene que estar entendida, como le dijo Jesús a sus discípulos, no os conviene saber los tiempos ni las sazones, pero mis
recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está el fuego de Dios. Todos recibimos ese fuego de Dios en un momento, todos, pero tenemos que avivar esa llama. Tenemos que hacer cada día, esa llama tiene que avivarse cada día en nuestras vidas. Vamos a pasar al libro de Reyes 16, 30, 39. Y aquí este versículo sí quiero desglosarlo un poquitico. Primera de Reyes, 18, 30, 39. Primera de Reyes 18, 30, 39. ¿Lo tienen, pueblo? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías las 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y así lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Versículo 38, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Israel, de Isaac y de Israel, Jehová Dios de Abraham, de Israel, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcas que este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Veamos el primer punto, lo que nos habla en el versículo 30. Dice: y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y eso es una de las consecuencias, que por eso hoy no hay mucho fuego. Hay muchos altares que están arruinados. Y si el altar está arruinado, ¿cómo se va a poder poner leña? ¿O cómo se va a poder poner un buey partido en pedazos? ¿Cuál fuego va a descender ahí si no hay altar? El pueblo de Israel claudicaba en 2 pensamientos. Elías les dijo: si Jehová es Dios, servirle; si es Baal, pues váyanse en pos de él, ¿verdad? Pero habían 2 altares ahí en Israel. Estaba el altar a Baal, había puesto Jezabel, y estaba el altar de Jehová, pero arruinado. O sea, ya había tiempo que no había sacrificio ahí. Había que empezar por reparar el altar. ¿Y qué representa ese altar en medio de nuestras vidas? ¿Qué representa ese altar? El lugar de intimidad, el lugar, la base que yo tengo que tener, la estructura, la naturaleza de Jesucristo. Por eso el cual fue edificado con 12 piedras. Elías llegó y dice que lo reparó y tomó 12 piedras que simbolizaban el pueblo de Israel, las 12 tribus, el edificio, la estructura, la naturaleza. Nosotros tenemos que empezar por edificar en medio de nuestras vidas esa naturaleza de Jesucristo. Si en nosotros todavía pueden haber pasiones desordenadas, si en nosotros todavía hay prácticas que pueden estarse todavía moviendo, el altar está derribado. El altar, las piedras están tiradas por todo lado. Tenemos que tener esa estructura, esa naturaleza de Jesucristo. No podemos tener, porque de lo contrario, si hay prácticas, si hay pasiones desordenadas, así está ese altar en nuestras vidas.
Tenemos que empezar por ahí. Si tú eres una persona que has alcanzado esa estatura, ese varón perfecto en áreas de nuestra vida, porque la vamos a alcanzar hasta el día de Jesucristo, pero tenemos que continuamente, como dijo Pablo, no es que pretenda yo haberlo alcanzado, prosigo siempre a la meta, pero mi altar tiene que estar, no puede estar arruinado. Mi altar tiene que estar con la estructura, mi altar tiene que estar construido con esas 12 piedras, para que entonces pueda yo venir y presentar un sacrificio. Presentar un sacrificio. Que vino Elías y les propuso. No les dijo, pongamos dos, ¿cómo se llama? Dos ovejas, ¿cómo se llama la palabra? Dos siervos, o ¿cómo se llama el macho? Bueno, no, les dijo dos bueyes. Dos bueyes. Que me hacía ver el Señor. ¿Y qué es lo que sucede con un buey? Un buey viene y se saca de un toro. Y se le llama buey porque ya está castrado. ¿Me explico? Por eso el animal se hace más grande y más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya es una naturaleza que no da fruto. Es una naturaleza que está cauterizada. Es una conciencia cauterizada. Y ustedes son un pueblo muy maduro y muy entendido. Y eso es lo que por eso Elías le dijo, pongamos dos bueyes. Elías detrás de todo esto no solo quería avergonzar a Baal. Elías sabía la forma de cómo presentar un sacrificio que hiciera descender fuego del cielo. Elías estaba al mismo tiempo entendiendo, por medio del Espíritu Santo, por medio del fuego que ya estaba en él, que iba a hacer descender ese fuego del cielo. Por eso le dijo, pon un buey. Un buey, ese buey, esa naturaleza caída, animal, terrenal, diabólica, las áreas que están en nuestras vidas, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan prosperar, que no nos dejan prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Que somos la misma persona de hace 10 años atrás. Que somos la misma persona con las mismas costumbres, con las mismas debilidades, con las mismas quejas, con los mismos miedos, con los mismos temores. Y no nos dejan avanzar. Ese es el buey que tenemos que agarrar. Y dice, partirlo en pedazos y ponerlo ahí, totalmente en ese altar. Presentarlo en ese altar, en esa naturaleza de Jesucristo, en esa intimidad. Señor, esto soy yo. Estas son mis pasiones. Estas son mis debilidades. Estas son mis costumbres. Estas son mis traiciones conforme al mundo. Esta es esa naturaleza en mí que tiene que ser, primeramente, agarrarla. Dice que ¿qué hizo Elías? Agarró el buey y dice que lo partió en pedazos. No lo puso ni siquiera entero, lo agarró y lo puso en pedazos. Así tenemos que agarrar nosotros toda esa naturaleza en medio de nosotros, para que entonces nosotros podamos avanzar, crecer. En otras palabras, ir a un siguiente nivel, ir a mayores alturas. Como Jesucristo nos dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, el Espíritu Santo va a quedar en medio de ustedes. Pero ¿cómo podríamos nosotros hacer todas esas obras mayores si primeramente el Espíritu Santo, el fuego de Dios, no estaría en nosotros? Tenemos que agarrar ese buey, nosotros mismos, ese buey, esa naturaleza, todas esas áreas castradas en nuestra vida, esa conciencia cauterizada, esa juponada que podemos tener por años. Porque mi abuelita me enseñó que era así, pues así es. Porque mi papá era así, pues así ya también yo soy. Pero a mi abuelo le gustaba tal cosa, pues también yo lo hago. No. Nosotros tenemos que tener la naturaleza de Jesucristo. Nosotros tenemos que parecernos a Él. Pablo le dijo a Timoteo, os ruego que os imitéis. Perdón, se lo dijo a los corintios. Os ruego que os imitéis. ¿Por qué? Porque Él les estaba predicando a Jesucristo y dice, y a este crucificado. Tenemos que agarrar ese buey, partirlo en puros pedazos. Dice así, que después vino dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez y hacerlo otra vez, y así lo hicieron, y aún hacerlo la tercera vez.
Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Otro consejo que aquí nos da el Señor. Investigué un poco de cuánta cantidad de agua tenía un cántaro. Y dice que son aproximadamente 44 litros. Quiere decir que, y lo hicieron 3 veces. Cada vez que echaron 176 litros de agua. En otras palabras, por 3 son 528 litros. Pero ojo acá, estaban en un tiempo de sequía. Había 3 años y 6 meses de que no llovía. Imagínense el costo del agua en ese momento. Derramar 528 litros, porque un profeta los confronta y les dice, derramen. Ellos decían, démosle el agua, se va a ir pollo, no le va a prender ahora el altar con ese montón de agua que derramó. Pero no, Elías estaba presentando un sacrificio. ¿Y cómo así presentar un sacrificio a través del agua? ¿Verdad? En otras palabras, 528 litros. Si cada persona se tomara medio litro de agua en ese momento, equivaldría a que 1056 personas, no sé cuántos podían haber ahí, y tal vez estaban sedientos. Y tal vez no todos los días podían tener agua a causa de la sequía. El mismo Acab mandó por todos lados a buscar agua para que las bestias no se le murieran. Y viene un viejo loco profeta y dice, derramen ahí 4 cántaros de agua y háganlo otra vez y háganlo otra vez. ¿Qué es lo que sucedió? Elías estaba presentándose un sacrificio. Un sacrificio. Y ahí es donde nos vamos a ir a Primera de Crónicas 21, 22. Ya casi terminamos, pueblo de Dios. Primera de Crónicas 21, 32. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey todo lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo la doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es suyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Yo creo que todos entendieron muy bien lo que es realmente un sacrificio, lo que es despojarnos de áreas y cosas que están tan arraigadas que muchas veces nos cuesta. David vino, eso fue lo que hizo Elías, presentar un sacrificio costoso. El buey era simplemente la crucifixión de la carne con las pasiones y deseos. Pero el sacrificio y lo que hizo descender fuego del cielo fue un sacrificio que costara en esos momentos, y era derramar esa agua alrededor hasta el punto que se llenara la zanja. Y eso es donde aquí el Señor nos habla, qué cosas en nuestra humanidad podemos decir, Padre, yo por mí mismo no puedo dejarlas. Pero el Señor lo único que necesita de nosotros es realmente un corazón rendido, un corazón dispuesto, un corazón que le digamos, Señor, Padre, yo tengo esta atadura por años. En un momento yo abrí puertas y esta atadura vino y tomó mi vida. Es aquí donde podemos decirle al Señor, pero yo no tengo las fuerzas, ni tengo la capacidad, ni en mi humanidad, ni mi carne me tiene tan arraigado que no puedo. Pero ahí es donde el Señor quiere ese corazón dispuesto, ese corazón rendido, pero tiene que haber en nosotros el querer como el hacer. No simplemente decirle, Señor, yo de corazón, tú lo sabes. No, tenemos que empezar por dar ese primer paso en cosas que nos cuestan. ¿Qué puede ser algo que nos pueda estar costando? Tal vez el Señor nos pueda despertar de madrugada, a que simplemente tú levantes y le dediques 15 minutos. Tal vez el Señor simplemente te está diciendo, adórame, ¿verdad? Pero es tanto el cansancio que tal vez podamos tener por la fatiga en el día que nos gana la carne. Ahí es donde el Señor
tenemos que sacrificar lo que más nos cueste. Sacrificar esas pasiones desordenadas, sacrificar nuestras debilidades, sacrificar nuestras costumbres, sacrificar lo que pueda estar arraigado por años, sacrificar las tradiciones, todo lo que pueda estar, lo que pueda costarnos durante mucho tiempo. Dice Levítico, pasamos a Levítico para terminar ya la palabra. Dice en Levítico 6, 12 al 13. Levítico 6, 12 al 13 dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Primeramente, ¿quién era el que se le dio esta asignación? Dice al sacerdote. El sacerdote era el que venía y tenía la responsabilidad de venir y poner esa leña cada mañana, dice. Nosotros primeramente, para poder venir y hacer esto, le tenemos que levantar ese sacerdocio en nuestras vidas. Ese sacerdocio, primeramente, sobre esas áreas rebeldes. Ahí es donde tenemos que levantar ese sacerdocio. Pondrá el fuego cada mañana. Puede ser que hoy yo esté en fuego, pero yo mañana tengo que nuevamente buscarlo. Puede ser que hoy el Señor me use a mí con señales y milagros y maravillas, pero puede ser que mañana yo esté apagado. Cada mañana yo tengo que venir y poner nuevamente leña. Dice, como dice en Proverbios, sin leña se apaga el fuego. Tengo que ponerle leña, tengo que instruirme continuamente, devocionales, lectura, la oración. Eso es de meterle la leña al fuego. La oración, la búsqueda continuamente. No puedo conformarme a este siglo. Mira que es cierto, hoy en día vivimos en un mundo muy ajetreado. Y hay veces se nos va todo el día. El mundo nos pone muchas distracciones, las redes sociales nos ponen muchas distracciones. Y cuando nos dimos cuenta, se nos fue el día y no pusimos leña en el altar. Y inconscientemente nos puede pasar la que le pasó a Sansón. Seguía jugando con fuego y llegó un momento que no se dio cuenta que ya el fuego se le había apagado. Dicen ahí en el libro de Jueces que ya Jehová se había apartado de él. El fuego estaba con él, podía romper lo que le ponían ahí, ¿verdad? Dice que lo amarraban creo que era con bambú, no sé con qué. Y él lo rompía en la fuerza, pero no se dio cuenta que llegó un momento que ya Jehová se había apartado de él. No mantuvo la llama ardiendo. El fuego llegó un momento que se le apagó. Cada mañana, al despertar, al mediodía, a la tarde, dice Daniel que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando vio que el edicto se había levantado contra él, ¿verdad? Para ponerlo en contra de su Dios, de que nadie iba a venir a levantar ninguna oración a Dios. Y Daniel dijo, no, a mí nadie me va a quitar la oración ni la comunión que yo tengo con mi Señor. Al contrario, más rápido voy a ir a abrir las ventanas que dan hacia Jerusalén. Voy a ir a abrir las ventanas que dan a la presencia de Dios. Al contrario, voy a ir más rápido a meterme en oración. 3 veces al día, no sé, busquemos la forma. El Señor, sabremos nosotros cómo ministrar ese tiempo, cómo venir y poner esa leña cada mañana. Para que entonces cuando tú vengas a esta casa, tú no vengas aquí a que te den leña, no, tú vengas ya con esa llama. Tú vengas como ese altar que somos cada uno de nosotros. Cada uno somos un altar que continuamente tiene sacrificio. Ya vengamos en el fuego del Espíritu de Dios. Mi pueblo, ustedes todos son un pueblo entendido y maduro. Veamos la alabanza de hoy. La alabanza de hoy, claro que estaba el fuego de Dios acá. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un pueblo unido, un pueblo dispuesto, un pueblo que venga y entre y busque esa presencia de Dios. No un pueblo de alguien que diga, ¿qué van a hacer hoy? ¿Quién canta hoy? ¿Quién se quedarse de brazos cruzados? No.
Tenemos que buscar ese fuego. Tenemos que mantener esa llama ardiendo cada mañana. En otras palabras, David dijo, temprano, temprano te buscaré. De mañana te buscaré. Dice, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se va a apagar. Si ese fuego está continuamente en el altar, el fuego no se nos va a apagar. Porque el Señor es fiel y misericordioso. El Señor es todopoderoso y el Señor quiere cosas grandes para nuestras vidas. Y esta es la conclusión y la quise anotar para leérsela a ustedes de esta forma. Si no ponemos leña cada mañana, si continuamente no estamos buscando la presencia de Dios, si no tenemos una vida de oración, nuestro altar tarde que temprano se va a apagar. Si en nuestras vidas hay prácticas, no vamos a poder tener un altar, no vamos a poder poner leña, no vamos a poder querer sacrificar ese buey. Entonces no vamos a poder dar nada que nos cueste y mucho menos vamos a hacer descender fuego del cielo. Y eso fue lo que hizo Elías. Ese sacrificio que tanto costaba en ese momento, en un tiempo de sequía, en un tiempo donde tal vez tú puedes estar en prueba, que puedas tú estar pasando una situación adversa, un tiempo de sequía. Ese es el tiempo donde nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos. Ese es el tiempo que tenemos que dar las cosas lo que nos cueste, lo que nos cueste. Tiempo de sequía, tiempo de prueba, sea la situación que estás viviendo, ahí presenta sacrificio para que el Señor haga descender ese fuego del cielo sobre nuestras vidas. ¿Qué sería que el Señor haga descender ese fuego del cielo sobre nuestras vidas? Que ese bautismo del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Como dijo Jesús, como dijo Juan, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego de Dios, lo que habló, dice en el libro de Reyes, hizo descender fuego de Jehová. Pablo nos dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Y aquí una pequeña enseñanza para los que imponemos manos. Importantísimo estar en fuego, para que nosotros impartamos ese fuego. Pero ¿qué? ¿Cómo está nuestra vida? Y estamos imponiendo manos sobre alguien. ¿Qué estamos impartiendo? Uy, muy delicado, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, ponte de pie. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre bueno. Nos presentamos, Señor, en este momento delante de ti, Padre eterno, para que tu Santo Espíritu, Señor, mi amado, para que tu presencia, tu poder, Padre eterno, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, mi amado, a crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Padre eterno. Que todas esas áreas que puedan haber habido por años en nuestras vidas, Señor mi Dios, que apagan el fuego, Padre, que contristan, Señor, tu Santo Espíritu, Padre eterno. Esas áreas, Padre eterno, Jehová mi Dios, que no nos han permitido, Señor, aumentar esa llama, Padre eterno. Te rogamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aviva, Padre, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Aviva ese fuego, Padre bendito, en cada uno de nosotros, Padre eterno, para que seamos, Padre bendito, como esas vírgenes, Señor, prudentes, Señor, que en todo tiempo, Señor, tienen sus lámparas llenas de aceite, Padre eterno. Que seamos, Padre bendito, esos altares, Señor mi Dios, que haya fuego continuo, Padre eterno, que haya leña cada mañana, Padre eterno, que cada día, Jehová, presentemos ese buey partido en pedazos, amado mío, que cada día, Señor mi Dios, continuamente estemos crucificando nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, Padre. Que cada día nos neguemos a nosotros mismos, Padre eterno. Que renunciemos, Señor, a nosotros mismos, Padre. Señor, danos la fuerza, Señor.
Esfuérzanos, Señor, a ser valientes y esforzados, Padre eterno, para, Señor mi Dios, presentar ese sacrificio que pueda costarnos, Padre eterno, para que sea agradable, Señor, a ti, Padre eterno, para que hallemos gracia delante de ti. Que ese fuego del cielo sea cayendo, ese fuego del cielo, Señor, sea descendiendo y no solo, Señor, consuma, Señor, la leña, sino que consuma el holocausto, que consuma el buey y aún que consuma el agua de la zanja, Padre, y aún las piedras y el polvo, Padre eterno. Todo pecado que haya en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús, sea consumado, Padre, de nuestra vida, Padre eterno, Señor. Prepáranos, Señor amado, para que seamos, Señor, esa novia, Padre eterno, que no tiene mancha ni arruga, Padre eterno. Esa novia, Padre bendito, preparada, Señor, que ha sido lavada, Padre, con el lavamiento del agua por la palabra, Padre bendito, Señor. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, Padre bendito, para que haya fuego en todo tiempo, Padre bendito. Oh precioso Rey del cielo y de la tierra, honramos, Señor, e imploramos tu presencia, Padre bueno. Bendito por siempre, Padre bueno. Muchas gracias, amado Rey. Pueblo de Dios, sean ustedes bendecidos, sean ustedes prosperados en todas las áreas de sus vidas. Que el Señor guarde sus vidas, guarde su salida, guarde su entrada. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que ponga misericordia en ustedes y que tenga paz. Que Dios los bendiga. Como decía en la Iglesia Católica, podéis ir en paz. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.